Queremos darle la bienvenida, agradecerles también a las panelistas de lujo que se han sumado a esta actividad de la Casa Patria Córdoba. Desde la Comisión de Mujeres y Géneros, de la que soy parte, y desde la Comisión de Diversidad y también de Salud Social y Comunitaria, hemos organizado varias actividades en este ciclo que llamamos Córdoba Inclusive. Y en particular hoy, en conmemoración también de que mañana, viernes 28 de mayo, un día de nuestra agenda feminista, porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, hemos pensado, bueno, seguir profundizando sobre una ley que tenemos muy nueva, muy reciente, una ley de larga lucha del movimiento de mujeres y del feminismo en nuestro país, que ha tenido un impacto importantísimo, sin duda, en la vida de todas y todes, y también un ejemplo y una muestra para toda nuestra patria latinoamericana, que sigue teniendo estos desafíos enormes e impulsando cambios legislativos para que cada vez más garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y en particular la interrupción del embarazo, ¿no? Que tantas vidas lamentablemente se sigue cobrando en toda nuestra región el aborto inseguro, y que nuestro país hoy da muestras de una legislación y una política pública que intenta y que va a ser sin duda cada vez más justa, más igualitaria, que genere mejores condiciones de atención, mejores condiciones y calidad en la atención, ¿no? Es un desafío enorme que la salud pública sea parte también de este proceso. Hemos invitado a tres mujeres, tres feministas, compañeras que están en la gestión del gobierno nacional, en un caso, y en otras militantes de muchos años. Lo que les vamos a comentar es que los micrófonos van a estar desactivados, o sea, solamente los van a activar las panelistas cuando vayan interviniendo, y que las consultas, las preguntas, van a poder ir haciéndolas en el chat, tanto en el chat del Zoom, en el que nos estamos viendo, y en el que compartimos este espacio, como en el chat del Facebook, que se está transmitiendo en vivo ahora. Agradecemos siempre la confianza, el compromiso y el trabajo arduo que hace la presidenta de nuestra Casa Patria, la diputada nacional Gabriela Esteves, muy comprometida y muy activa, y con una enorme alianza con el movimiento para que esta ley sea una realidad en nuestro país también. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a la actividad, y esperemos que la virtualidad y el internet de todas nos ande bien, no se corte, que a veces sucede, para poder, bueno, escucharlas a las compañeras y poder intercambiar también, hacerles preguntas. Estamos en las vísperas también de una presentación importante de la Dirección Nacional el día de mañana, que seguramente Valeria lo va a comentar. Así que vamos a empezar con nuestra primera expositora y panelista, es Valeria Islas. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. El currículum de Valeria, como de todas las compañeras que van a participar hoy, es enorme, así que en un resumen también voy a decir que participa como coordinadora institucional en la Diplomatura Virtual en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para América Latina y el Caribe. También se desarrolló en esta función desde el año 2005 al 2007. También fue funcionaria del gobierno de Quilmes en el área de desarrollo social, con políticas ahí sí, muchos años, Valeria, desde el 2007 al 2015, ahí implementando fuertemente políticas de derechos humanos y con perspectiva de género. Así que, bueno,
y como un montón de otras cosas más, que es parte de toda de su experiencia, de su compromiso y de su trabajo en el desarrollo de políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. Así que Valeria, bienvenida, muchas gracias por poder estar y participar. Así que si querés habilitar el micrófono para compartir con nosotras. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a Patria Córdoba y a esta iniciativa Córdoba IBE, y también a muchas compañeras que veo por acá, que caras conocidas, de Quilmes, Mónica Santis, bueno, ahí la veo a Dolores Fenoy, bueno, y voy viendo muchas compañeras queridas también, y colegas, así que además, por supuesto, de la querida Analía Mesina y Soledesa, que nos acompaña en este panel. Así que un lujo estar con vos, Ana, con quien compartimos también muchos proyectos y mucha militancia cotidiana. Así que yo quería aprovechar este espacio de compañeras, este espacio en el marco del Instituto Patria Córdoba, para hacer un análisis, un breve análisis político sobre el proceso, digamos, de construcción de viabilidad de la ley, una perspectiva para luego también generar un intercambio, y marcar algunos desafíos que entendemos desde la construcción entre la ley y la construcción de la política pública tenemos. Entonces, yo organicé, o el análisis, digamos, que quería plantear con ustedes está dividido como en tres grandes momentos o procesos, podríamos decir, que se van dando, algunos van coexistiendo. Uno tiene que ver con el proceso de acceso a la interrupción legal del embarazo, la ILE, otro con el espacio público y la calle feminista, y finalmente con la voluntad política de un gobierno nacional. El acceso a la ILE, que como todos sabemos, está vigente desde 1921, pero ya en el primer protocolo lo pudimos generar, lo pudimos redactar, aunque no tuvo resolución, allá en el 2007, y se llamó, si se acuerdan, aborto no punible. Y ese mismo año se estaba comprando por primera vez anticoncepción hormonal de emergencia, que recuerdo que la discusión era tratar de comunicar que no era abortiva, que era un método anticonceptivo después de una relación. Ese era el escenario discursivo. Luego, en el 2005, se pudo sacar la guía de interrupción de atención a mujeres con un aborto en curso. En 2008 empieza en la Argentina la experiencia de consejerías pre- y posabortos tomada de los colegas de Uruguay. 2005 se crea la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Se introduce en el país, comienza acá en el país la práctica también del aborto con medicamentos. Allá en el 2011 la línea telefónica de lesbianas y feministas, que fue la primera experiencia pública, en el sentido que salieron abiertamente a indicar cómo hacer un aborto con pastillas. Y bueno, y acá está Dolores Fenoy, una de las fundadoras. Justamente cumplimos mañana 11 años de la creación de la línea del 0800 de salud sexual. 2010 se crea la Revuelta Rosa, Socorro Rosa, hoy toda la red de socorristas. Digo que son todos hitos o elementos que van configurando un escenario de lucha y de avances en este campo alrededor de lo que se llamaba en ese momento aborto no punible, y también herramientas de política pública, y luego a partir del fallo FAL, que se hace una interpretación de las causales, la Corte Suprema de Justicia de 1921 hace esta interpretación de las causas, y ya entramos en otra práctica discursiva. Las feministas decíamos desde los distintos lugares, ya el aborto es legal en la Argentina por causales. O sea que salimos del aborto no punible a la aseveración y a la construcción discursiva y a la práctica de que el aborto es legal en la Argentina. Este fue como un primer hito, a nuestro entender, que fue generando estas condiciones. Después también tenemos todo el espacio público de la calle feminista, que entendé en el 2015 con el movimiento Ni Una Menos, con esta consigna Ni Una Menos, vivas nos queremos, que pudo abrazar también y hacerse eco e incorporar otras consignas feministas, y entre ellas el derecho al aborto. Allí es donde, bueno, no les voy a contar a ustedes cómo se insertó, cómo articuló con la campaña, el pañuelo verde, las consignas,
lo intergeneracional, las pibas en los secundarios pidiendo la ESI. Pero acá lo que también me interesa destacar, esto que vivimos todas en los distintos lugares, es en relación al Estado, estas movilizaciones no eran movilizaciones que le pedían de manera dicotómica al Estado un derecho, que les garantizara un derecho. La calle estaba ocupada, estaba conquistada, había alegría, había deseo, entonces había una voluntad de poder enorme y de conquista de este derecho. Se podía visualizar en la calle. Y esto también generó otras condiciones, ¿no? Estas consignas poder, poder, poder popular, estamos para nosotras, como la exigibilidad de un derecho, pero esa autonomía también, no estar dependiendo en el diálogo solo de ese Estado, como que había un avance, una despenalización social muy fuerte que también estaba claro en donde se jugaba ese deseo. Y finalmente, 2019, acá está Sole, bueno, defensora de Belén, cuando se presentó el libro ahí en la Facultad de Abogacía de Ana Correa, sobre Belén, y me acuerdo que Vilma Ibarra fue acompañada, bueno, o se acercó al evento con el candidato a presidente, en ese momento Alberto Fernández, y en ese momento él compromete también en su agenda electoral poner la despenalización del aborto. Apenas asume, se firma el protocolo en el Ministerio de Salud, se firma el protocolo ILE, la segunda edición. ¿Se acuerdan que había habido una marcha atrás con respecto a la primera edición, el primer protocolo? Y luego se armó a principios de enero, ya con la coordinación, con la indicación del presidente, pero con la coordinación de Vilma Ibarra, se armó un equipo multisectorial con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Y allí había expertas feministas de derechos sexuales y reproductivos, se tomó la experiencia de la ley que había planteado ya la campaña en muchísimas oportunidades, y ahí podríamos decir que los pilares de la construcción de la viabilidad técnica, política e institucional, porque dijimos la despenalización ya estaba en la sociedad, nosotros pensamos que tiene que ver con el contenido técnico de la ley, que incorporaba primero lo que fue el debate del 2018, y después la última evidencia científica disponible, que permitía argumentar muy bien y defender muy bien esta ley. La necesidad también, la conciencia de quienes estamos en ese momento y con quienes dialogábamos del movimiento también feminista, de elaborar una propuesta de aprobación, una ley que se pudiera aprobar. La transversalización de las partidarias, y esto es un eje muy importante para la ley, pero también lo es ahora para la construcción de esa política pública. Una estrategia de comunicación dialoguista y no confrontativa ni dicotómica, no era la iglesia nosotros, sino el eje se había definido poner en la salud pública, en la equidad y en la justicia social, por supuesto mucho más ligado a nuestra tradición peronista. Fue muy importante también los aportes que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, la incidencia en los distintos lugares, desde las presentaciones hasta el lugar en los medios, hasta los materiales, las organizaciones en las redes, toda la campaña y todas las estrategias de incidencia que fue muy automática, digamos, en todo el país. También creo que en la estrategia política de la ley, de la presentación de la ley, tuvo que ver la presentación en forma conjunta con el proyecto de 1000 días, es decir, ubicar a esta ley de acceso al aborto como un derecho con autonomía y que tenía que ver con la posibilidad de elegir maternar o no maternar, pero que estaba en esos planos. Y finalmente el último obstáculo que fuimos removiendo, digamos, era esta idea de que no se podía dar la ley en algunos momentos por el tema de la pandemia.
Y ahí, bueno, fuertemente el argumento fue, y la evidencia de la realidad, que las mujeres, nosotras y las personas con capacidad de gestar, seguíamos abortando y seguíamos accediendo a la ILE durante la pandemia. Y había un conjunto de redes, de equipos, de profesionales dentro del sistema de salud y fuera del sistema de salud acompañando, que no pararon en pandemia, sino que se seguía acompañando y, como decimos, se seguía abortando también en pandemia. Y esto fue bastante determinante para encontrar también el momento para la presentación de la ley. Este es como el análisis que hoy podemos hacer de este proceso, que nos deja algunas improntas muy importantes para los desafíos por venir en lo que es la construcción de la política pública. Por un lado, la conciencia de que la agenda de la salud sexual y reproductiva es una agenda que está instalada, consolidada y peleada desde el movimiento de mujeres, que la participación de feministas en el gobierno y en distintos lugares claves ha sido central para lograr este resultado. Y por lo tanto, para el INE es importante tener en cuenta estas cuestiones. Nosotros hoy uno de los desafíos es aumentar la cantidad de equipos de salud y prestadores que brindan la práctica, poder detectar de manera temprana y prevenir el abuso sexual y el embarazo forzado, para el acceso al aborto también con consejerías conforme a derechos, implementar un sistema de información que lo estamos desarrollando para poder tener información a la altura de lo que nos pide federal, a la altura de lo que nos pide y nos exige la ley. Incorporar también a la canasta de insumos la mifepristona. Estamos en gestiones por una donación que nos van a hacer, y también hay distintas estrategias para poder en el mediano plazo que la Argentina pueda tener registrada la mifepristona. Y bueno, y finalmente el acceso al aborto en el segundo trimestre avanzado sigue siendo, como lo fue, como lo fue durante el 2020 y años anteriores, sigue siendo un gran desafío. Y como les decía, poder sostener los espacios transversales, heterogéneos, intersectoriales para la implementación de la política pública de la ley es importante. Esto a veces conlleva muchos conflictos, pero es importante poder gestionar con estos conflictos, construir consensos a partir también y sostener esta diversidad, tanto geográfica como ideológica, de perspectiva entre quienes, todas las que queremos garantizar este derecho. Bueno, y hasta aquí el panorama general a modo disparador. Luego de que mis colegas compartan también sus reflexiones, podemos generar un intercambio con todas ustedes, si les parece bien. Bueno, gracias Valeria. La verdad que hacer un resumen de todo de toda la multiplicidad de actores y actoras, de la multiplicidad, ¿no? de todas las variables, de todas las aristas que ha tenido esta lucha y las alianzas para poder llegar a tenerlo, es como... Así que ha sido un gran resumen para no dejar nada afuera, digamos. Hemos tenido hace poquito una nota en un periódico que nos ha mostrado tapas de diario de los 34 años que llevamos de Encuentros Nacionales de Mujeres, ¿no? Un lujo esa nota que nos hace ver el movimiento y el contexto, ¿no? Y la coyuntura de ese año que mostraba avances y retrocesos a veces. Vamos a saludar, porque le vi que entró después y ha podido ingresar para por lo menos a saludar, no sé si va a poder conectarse el audio y el video, pero la diputada Gabriela Esteves. No sé, Gaby, te vi en un momento, si podés vos saludar. Hola, ¿qué tal? Estaba con la luz, perdón, con la cámara apagada porque estoy muy de entre casa. Hoy estuve sola con mi hijo, así que estoy como puedo, pero no quería perdérmelo y quería escucharlo, y la verdad que lo escuché muy atentamente y lo celebro porque es algo que hemos esperado tanto y por lo que hemos luchado tanto. Que aunque estuviese así de entre casa y media despeinada, y bueno, ustedes ya saben cuáles son las realidades, no quería estar ausente, y quería además escuchar a estas enormes compañeras que
que a partir de su experiencia y el trabajo que vienen desarrollando durante tantos años de lucha, tan reconocidas dentro del movimiento, que hoy estén siendo parte de esta charla, de esta formación, de esta capacitación, que fue uno de los principales, digo, me acordaba cuando empezamos a pensar en la Casa Patria Córdoba, uno de los temas fundamentales que salieron fue ¿no? Empezar con una capacitación para profesionales sobre IBE, porque tenía que ver mucho con la manera en la que de alguna manera pensamos que tenía que construirse nuestra Casa Patria, ¿no? Que tenía que tener una impronta feminista, que tenía que tener una impronta de construcción de derechos, de conquista de alguna manera, y sabíamos que este tenía que ser como uno de los temas fundamentales, y que debíamos comenzar con la Comisión de Géneros y Diversidad como nuestra nave insignia de nuestra Casa Patria, ¿no? Porque esa era la impronta que queríamos darle. Así que decirles que me siento muy orgullosa, aparte de quién es la que coordina nuestra comisión, que es una compañera de una enorme historia de lucha, a quien uno quiere y respeta mucho, y que siempre mira hacia ahí cuando tiene que tomar una decisión o tiene que avanzar en torno a proyectos vinculados con los derechos de las mujeres y las disidencias, porque la compañera siempre es eso, ¿no? Un norte, y de la cual nos sentimos muy, muy, muy orgullosos aquí en Córdoba. Así que agradecerle a las compañeras que están participando, decirles que para nosotros es un honor que hoy las podamos escuchar, que tengan la generosidad de brindarnos sus conocimientos, de compartirlos en realidad, de toda una trayectoria de mucho trabajo y mucha lucha de muchos años, y que bueno, que esperamos que esto en Córdoba, que es un pequeño espacio, casi una trinchera diría yo, desde donde estamos intentando dar esa discusión, una discusión bastante silenciada, lamentablemente, y que nosotros queremos desde este espacio ponerle voz y elevar esa voz y hacerla pública y generar espacios de discusión, de formación y de concientización al respecto. Bueno, agradecerles que ustedes sean parte de eso, que nos ayuden, que nos den espalda y que nos den el empuje que necesitamos para que este sea un tema de agenda pública y que se discuta también en los ámbitos de la salud pública en Córdoba, que creemos que es muy necesario. Muchas gracias. Y perdón por la facha, no quería que me vean, pero que quería escucharlo, quería ser parte, pero no tenía pensado salir. Bueno, gracias Anita, gracias por siempre ser tan generosa y tener esa consideración de visibilizar a las compañeras. Les mando un abrazo fuerte y vuelvo a apagar la cámara, pero sigo aquí presente. Bueno, gracias. Gracias a vos, Gaby, siempre. Y estamos todas como un poco en casa. A veces nos maquillamos un poco, nos pintamos los labios, digamos. Y si no, así nomás en cámara. Bueno, ahora vamos a presentar, que ya seguramente quienes hoy participan del Zoom la conocen, a la abogada de Belén, como se le dijo, y se la conoció también, ¿no? De pronto. Creo que para grandes mayorías fue la abogada de Belén, y para nosotros era la Sole Deza, la tucumana abogada que se llevaba la locomotora. Ella es Soledad Deza, abogada feminista, es docente de feminismo jurídico de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo cuando me dijo feminismo jurídico dije, ojalá nos cuente de qué se trata, qué difícil debe ser para muchos abogados esta cátedra. Magíster en Género y Políticas Públicas de Flaxo, y también integrante de Mujeres por Mujeres, de una asociación civil de ahí de Tucumán. Bueno, bienvenida Sole, gracias por participar y por estar. Muchísimas gracias, Ani, la verdad que para mí es un placer, quiero mucho Córdoba, estuve 7 años en Católicas por el Derecho a Decidir, así que tengo un poco mi corazón en Córdoba. También me pone muy contenta estar con Valeria, con Analía, quienes quiero mucho y respeto mucho, y con ustedes, compañeras, porque bueno, me acordaba cuando la diputada Gabriela Esteves había dicho esa noche en que se aprobó, lo traumático no es la práctica del aborto, lo traumático es la clandestinidad, y me parece que lo más importante que tiene
esta ley es que nuestra sociedad pudo pudo dejar un poco de lado la hipocresía, que era lo que volvía traumático o lo que convertía en un caso trágico algo que debiera formar parte, porque siempre, históricamente, formó parte de la vida de todas las mujeres y personas gestantes, pero que a la clandestinidad no le daba ese visus de tragedia que todos lo hemos padecido de forma directa, indirecta, mediata, inmediata, así que bueno, solo pensar en eso y todo lo que pasó, y que finalmente estemos antes de un 28M, sin hacer la pancarta que diga será ley, que sea ley, no, es como todo un tema. Yo estoy desde ayer como que no puedo creer, creo que me voy a despertar y bueno, y por ahí digo, es un sueño, pero bueno, pasó. Y pasó un poco por todas, por todo lo que hemos hecho cada una desde nuestros lugares, y me parece que eso es parte de la construcción feminista de nuestros derechos, ¿no? Que jamás nos han regalado ninguno, todos los hemos tenido que pelear, y este sin duda ha sido una gran conquista por eso, ¿no? Yo no me quiero detener mucho, solo había notado algunas particularidades de la ley que me parecía que por ahí como que generan, o que es importante tenerlas presentes. Por un lado, el tema del plazo, a diferencia, el plazo de 10 días que está en el artículo 10, es un plazo de máxima, no un plazo de mínima, a diferencia de lo que pasa en Uruguay. Eso me parece que es muy importante, para que ese plazo que es de máxima no se transforme en una acción maleficente contra la paciente. ¿Qué es importante? Apenas inicia la consulta, abramos el registro de la historia clínica, porque si no, no hay punto de partida desde cuál contar ese plazo. Digo porque no solamente profesionales objetores u objetoras, muchas veces profesionales amigables olvidan la parte de la documentación clínica y de registrar clínicamente esa consulta, y como no sabemos quién va a estar el día mañana, pasado, cuando vuelva con ecografía y demás, me parece que es importante tomar ese tipo de precauciones. Al mismo tiempo que ese plazo de máxima, si estamos frente a una gestación que está en el límite de la semana 14, para que el profesional de la salud no incurra en una violación del principio de autonomía, para que no incurra en una violación de la obligación de no maleficencia, va a tener que de motu propio acortar ese plazo, ¿no? Y si tiene que resolverlo en el día, lo resolverá en el día. O sea, tener como presente eso, ¿no? Porque me parece que el tema de los tiempos es uno de los poderes encubiertos que tiene el sector de la salud para poder obstruir el acceso a la prestación médica lícita, como puede ser la IVE, pero también la ILE. Todas las que estamos acá, de alguna forma ya conocemos ese tipo de movidas. Después, bueno, celebrar que las feministas veníamos desde hace muchísimo tiempo diciendo, tiene que, sobre todo después que salió el fallo FAL, bueno, es la primera vez que la Corte habla de aborto en términos de relación sanitaria, ¿no? Ese fue un gran paso. Y me parece que lo que hace la ley es recoger un poco eso y lo que veníamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que es la consulta de aborto permitido por la ley, se inscribe en el marco de los mismos derechos y obligaciones que cualquier consulta de salud. Y celebro ahí el artículo 5, que me parece que es clave, porque tiene toda la enumeración de la ley 26.529 con una referencia expresa, y donde además analiza, por ejemplo, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso aplicado, o sea, reconociendo, ojo, algo que muchas y muchos se niegan por ahí a aceptar, ¿no? Que es, quienes decidimos abortar, no es que no tenemos conciencia, no es que no tenemos creencia, no es que no tenemos religión. Y muchas veces, a pesar de, o en el marco de esas creencias, igualmente tomamos esas decisiones. Me parece que el hecho de que el trato digno y respetuoso esté incluido expresamente es muy importante, porque es también una deferencia y una forma de reconocer, al tiempo que se analiza la objeción de conciencia, que las pacientes también tienen conciencia. Entonces, esa cosa intuitiva de pobre profesional de la salud que se ve en un dilema, bueno,
Sí, pobre profesional de la salud, ya le reconocieron un derecho en el artículo 10, le limitaron un poco en el 11, ahora, pobre primero la paciente, que es la parte débil de esa relación sanitaria, que es per se asimétrica en términos de poder, y pobre la paciente, que aún teniendo conciencia, creencias, ética, moral y religión, suele tratársela por algunos profesionales de la salud como si no la tuviera, de forma indigna. El principio de autonomía, muy bien, y bueno, y acá salió como una gran novedad como titular de diario, parece que se notificaron muchos conservadurismos, muchos profesionales de la salud conservadores, porque creyeron que la derivación la había inventado la ley 27610. ¡Oh, sorpresa! La derivación está vigente desde el marco de la ética y la bioética desde siempre. De hecho, agarran el Código de Ética Médica y van a ver que en las prestaciones de salud sexual y reproductiva la obligación de derivar, artículo 475 Código de Ética Médica, está en la ley 26529, en el artículo 2, inciso A, en el decreto 1089/2. Digo estas cosas porque se resistió mucho, fue como que recién se notificaban de la propia obligación, ¿no? Y uno dice, chuy, qué fuerte, ¿no? Porque si el personal de salud no conoce sus propias obligaciones, qué difícil para las pacientes exigir el cumplimiento de esas obligaciones, que son el correlato de los derechos, ¿no? Entonces, por un lado, la derivación, bienvenidos al siglo XXI, está desde el siglo XX dentro de las obligaciones médico-legales de los profesionales de la salud, así que bueno, no hay una sobrecarga, no hay ninguna inquina en la ley, entonces Alberto les ha puesto, no, estaba dentro de las obligaciones que ya tenían vigentes de hace años. De la misma forma que bueno, la privacidad y la confidencialidad, que me parece que está muy bien, no me voy a detener en eso, sí rescatar especialmente cómo la ley recoge en el artículo 5 la obligación de no promover injerencias ilegítimas en la vida de las pacientes, ¿no? Recuerdo esa foto de Mariano Barrio y unas paquitas con pañuelo celeste que había en la puerta de un hospital de Buenos Aires, mientras se disfrazaban para entrar a impedir una interrupción legal del embarazo, ¿no? Y esa selfie muy festejada, bueno, empezar a advertir que la confidencialidad y la privacidad no solamente se viola cuando un profesional de la salud revela datos que son sensibles o exhibe documentación clínica que le pertenece a la paciente porque ella es titular, o la denuncia en situación post-aborto, sino que, ojo con el parte médico, porque hoy por hoy hay como que todo el mundo quiere contar lo que le pasa a las pacientes, ojo, ¿no? Y las injerencias arbitrarias o ilegítimas, que me parece que está muy bueno. Me parece que otra cosa muy buena del artículo 5 es que reconocen el inciso creo que es, o F, el tema de la calidad. La calidad de atención me parece que es central, eso no está en la ley de los derechos del paciente, está sobreentendido. Pero en el campo de la atención clínica del aborto es muy importante que se hable de calidad. ¿Por qué? Porque hay mucho profesional de la salud queriendo conducir hacia un proceso más traumático, un proceso invasivo, se continúan haciendo legrados. Entonces, que cuando hablamos de calidad tengamos presente que los estándares de calidad que refiere la Organización Mundial de la Salud tienen como método preferido y recomendado el aborto farmacológico, eso ya está indicando que los profesionales de la salud deben otorgar esta alternativa terapéutica por sobre otras, porque ese va a ser el estándar de calidad con el que se va a medir su buena o su mala praxis, ¿no? Y está bueno que la ley refiera a la calidad de la Organización Mundial de la Salud. Respecto de la información, me parece que está buenísimo. Sobre todo, tiene que ser veraz, clara, acorde a las competencias de quien la recibe, basada en evidencia científica, que es lo que quiero, eso también estaba en la ley, ¿no? Aunque, ¿por qué tengo que informar? Y esa resistencia, ¿no? Que devela más que resistencias e ignorancias, porque eran obligaciones que estaban vigentes de antes. Me parece que es muy importante que la ley diga, o haya puesto específicamente, que deben brindar información aunque no se lo pidan. ¿Por qué? Porque la paciente promedio no es la paciente sobreinformada que conoce la ley, que tiene el boletín oficial en la mano, o que viene de la charla donde ya se ha hablado de la ley 27610, ¿no? Esa ficción de que el derecho se presume conocido es una ficción que hemos inventado abogados y abogadas
para perjudicar a la gente, vamos, las cosas como son, ¿no? Entonces, que la ley se haga cargo de esas ficciones que profundizan la asimetría de poder en el marco de una relación sanitaria, me parece que está bueno. ¿Por qué? Porque si como correlato tomamos la autonomía, nosotros tenemos que pensar, sin autonomía no hay información, y si en el marco de la obligación de brindar información sanitaria frente a la consulta por un embarazo, yo no le digo, mire señora, usted está embarazada, está en la semana 7, 8, 9, bueno, sepa que tiene 2 alternativas terapéuticas, porque de verdad las tiene. Puede llevar adelante el embarazo, en cuyo caso acá tiene el hierro, no sé, o puede interrumpirla, en cuyo caso tiene tales o cuales alternativas. Le aclaro, incluso objetores y objetoras, yo no las voy a atender. Ahora bien, sepa que las alternativas terapéuticas están. ¿Por qué? Porque si no estaba puesto esa referencia, ocultar información equivale a sesgar información y a arrasar con la autonomía, ¿no? Entonces me parece que está muy buena. Voy a hablar un poquito de objeción solamente para señalar algunos casos, algunas cosas que me parece que están como dando vuelta. La objeción de conciencia ha sido un gran reconocimiento, me parece que ha sido parte del juicio político, del juego político y de la negociación política que había que hacer para poder conseguir los votos que se necesitaban. Creo que jamás se hubiera aprobado la ley sin la objeción de conciencia, pero me parece que está sumamente bien condicionada la objeción de conciencia cuando está limitada a las personas que van a hacer la prestación de forma directa. Ojo al parche. El camillero, el recepcionista, la enfermera, la farmacéutica, no. Quien va a hacer la prestación directa. Y para quienes le digan, ay, bueno, pero yo desde la farmacia sí entrego la pastilla. No, señora, agencia moral no funciona así. Agencia moral es quien contribuye con su acción de forma directa y voluntaria a la consecución de un determinado fin. Eso es agencia moral, porque si no, el dueño de la concesionaria que vende un auto sería responsable por el homicidio culposo del dueño del auto. Entonces, no funciona así. No es que, ay, pero yo entrego la pastilla, yo estoy parada al lado, yo abro la puerta. No. Prestación directa es quien realiza la prestación. Igualdad en el ámbito público, o sea, sostenibilidad de esa objeción en el ámbito público y privado, central. Si vamos a apelar, si vamos a ponernos de acuerdo a que la objeción de conciencia es un reconocimiento a las cosmovisiones éticas, morales y religiosas de una persona, lo mínimo que se puede exigir es una coherencia ética. Entonces, basta de billetera mata conciencia, entonces no hago interrupciones en el hospital, pero sí las hago en el consultorio. Me parece que un mínimo de ética es ese. Y está reconocido. La derivación, vuelta a lo mismo, está expresamente ahí, pero no es un castigo al objetor. Al contrario, la derivación es una de las bases para que no se viole el derecho a recibir asistencia sanitaria que está vigente en el artículo 2, inciso A de la ley 26.529, respecto de cualquier atención de salud, ¿no? No se puede objetar la atención post-aborto. Muy sencillo. ¿Por qué no se puede objetar la atención post-aborto? Porque una vez que llega una situación post-aborto, el dilema vida-muerte, donde se involucra la agencia moral del profesional en términos de voy a poner fin a esa vida intrauterina, desapareció, no hay más vida, entonces no hay más justificación moral para la objeción de conciencia en la atención post-aborto. Entonces, no puede ocurrir eso, ¿no? Uno dice, ay, bueno, mira la obviedad que dice esta chica, pero la verdad es que acá en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes hace 1 mes y medio, 2, toda la sala de parto, toda la sala de guardia se había declarado objetora para la atención post-aborto. Metimos un amparo y ahí están organizándose, ya parece que nadie es objetor, ¿no? Pero bueno, digo, está bueno hacer estas aclaraciones porque ahí vamos. Y lo que sí me interesaba respecto de la objeción, con esto termino, de la objeción de conciencia, que tiene otra limitación más de las que enumera el artículo 10, que están en el artículo 11. ¿Por qué? Y ahí es donde yo veo confirmo, mejor dicho, lo veo en toda la ley, pero ahí
es donde me gusta, porque veo a alguien con experiencia en el tema que se ha hecho cargo de lo que veníamos diciendo. A ver, no solo la objeción de conciencia es personal, y eso lo dice el artículo 10, sino que en el 11 se le da una vuelta de tuerca y dice, y ojo al parche, que cuando la superposición de muchas objeciones de conciencia personales en una institución den como resultado la falta de atención, la derivación va a ser a costa de la institución, a costa quiere decir pagada, y a un lugar de similares características. ¿Qué quiere decir esto? No me vas a derivar del Mater Dei a, no sé, a la salita de Carué, por ejemplo, que me acaban de contar que el Hospital Municipal de Carué, en provincia de Buenos Aires, se declaró todo objetor. No atienden a digo, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, no solo no está permitida la objeción de conciencia institucional, sino que además la ley le pone un límite a la picardía de decir, no, no es objeción de conciencia institucional, sino que acá son todos objetores y objetoras. Papa, patata, termina siendo lo mismo. Me parece que el problema, como siempre, va a estar, o el desafío, mejor dicho, va a estar en un esfuerzo del Estado en supervisar cómo se garantice el acceso a la salud en los 3 subsectores, público, privado y de obras sociales, pero también al mismo tiempo me parece, o al menos nosotras vemos eso en Mujeres por Mujeres en Tucumán, que es una provincia conservadora y demás, que hay un empoderamiento, recibimos muchísimas más consultas, hay un de boca en boca y hay una red feminista que me parece que va a alertar sobre esto. Siempre tener presente el tema de, yo hago así la quiero señalar a Dolores, de la ley 0800-222, 3444, para denunciar estas cuestiones. Y finalmente, y para cerrar, invitar a pensar en la judicialización conservadora de la ley. Digo, para hacer un parangón entre la ética feminista que le dio legitimidad a esta conquista de derechos y la antiética y la antipolítica que supone, una vez clausurado el debate dentro de los carriles constitucionales que nos hemos dado como país, que es el ámbito legislativo, luego de haber mantenido un status quo de criminalización durante siglos, el 30 de diciembre se cierra ese debate con una disputa social y política que recoge el reclamo de justicia reproductiva, de legalización del aborto, que hacen los conservadurismos, mudan la disputa al campo judicial. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque he escuchado muchas veces, bueno, así funciona la democracia. No, no, señoras y señores, la democracia no funciona así. La democracia no es yo hago lo que quiero con los derechos. La democracia supone una división de poderes, supone un debate robusto en la sociedad, y si alguna ley ha tenido un debate robusto en esta sociedad, es la ley de legalización del aborto, que como dijo Valeria, ha tenido muchísimos años de debate. Como señaló Anita y Valeria también, ha habido una construcción feminista, transversal, transgeneracional, qué es lo que le da legitimidad y qué es lo que me parece que ha marcado la diferencia incluso en el debate con nuestros argumentos, que me parece que es lo que ha logrado convencer a aquellos y aquellas que por ahí no estaban de acuerdo, ¿no? Me parece que llegamos a un 28M no solamente con un derecho más, sino con el convencimiento de haber defendido un status quo más justo para todas, para todes, y por sobre todo haber sacado el derecho penal de la cama nuestra y de nuestras hijas y de nuestros hijes y de todas las generaciones que vienen, que creo que no es poco. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Sole. Siempre tan clara, tan rápida, no da tiempo para anotar todo lo que dice, no sé si les pasa. Yo por ahí estoy viendo ahí algunas compañeras que van tomando como nota y va más rápido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sole, la verdad que muy clara. Siempre les pido a las compañeras que quieran hacer preguntas que vayan anotando en el chat para después trasladárselas a las compañeras que están hoy en el panel. Y casi que después le podemos dar 2 minutos a la Dolores le digo yo porque es una compañeraza que ha creado el 0800,
que bueno, el 0800 que hoy es ¿no? la vía de comunicación de cualquier mujer, persona gestante que requiera, ¿no? una atención de cualquier punto del país, tiene ese 0800 para llamar, así que indudablemente una creación muy importante a nivel nacional y que hoy tiene cada vez más vigencia, está mucho más sistematizado, hay informes respecto al 0800 de cómo impacta, ¿no? cómo impacta en el acceso a la salud, cómo garantiza, ¿no? desde el nivel nacional vías a cada programa provincial para que se den respuestas. Bueno, y ahora vamos a presentar a Analia Mesina, es médica tocoginecóloga, ella es consultora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, al lado de Valeria siempre, en todas las capacitaciones de IBE, ILE, que la dirección realice, siempre al teléfono y al mail para dar respuesta y darle seguridad y garantía de que las cosas se hacen, eso también es importantísimo. Y es jefa del servicio de obstetricia del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires también. Así que a cargo de semejante servicio muy importante. Bueno, gracias Analia por estar, así que bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estoy absolutamente feliz de estar acá, haber escuchado a Valeria con esa síntesis, esa línea de tiempo y levantando estas banderas, y a Sole con esta pormenorizada digestión de la ley. Lo mío es mucho más sencillo y quiero simplemente compartir con ustedes que más allá del recorrido justamente del trayecto histórico del movimiento de mujeres, yo voy a hablar desde los servicios de salud y para nuestra tranquilidad quiero decir que no partimos de cero, que nuestro desafío actual es el cambio de paradigma. Porque nosotros en realidad hasta la promulgación de la ley trabajábamos en una perspectiva de las causales de salud, según la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia en el fallo FAL en el 2012, con una heterogénea y dispar implementación y resultados. Como ustedes saben, hubo provincias que adhirieron, provincias que sacaron sus propios protocolos, en fin, totalmente dispar, podríamos decir inequitativa, sin resultados claros a la vista. Por eso, para mí es un hito, y tenemos que señalar, que en diciembre del 2019 hubo un salto cual y cuantitativo cuando se firmó la resolución 1 del 2019, que nos permitió finalmente contar en forma oficial, respaldado por la resolución, con el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. ¿Por qué necesito hacer un punto o un hito con contar con este protocolo? Porque cuando uno cuenta con un protocolo de atención médica, le permite justamente disponer de un instrumento sanitario para dar cumplimiento al marco legal vigente. Y además que permite hacer efectivos los derechos de las personas. También sirve como una guía de procedimientos para los profesionales de todo el país, estén en el lugar que estén, y disponer además de un instrumento actualizado según los estándares internacionales vigentes. Brevemente recordamos que estábamos trabajando basados, y seguiremos trabajando por un tiempo en las causales de salud, que interpretan el peligro para la vida, el peligro para la salud y la violación, adoptando un enfoque de salud con un concepto de integralidad basado en género, teniendo en cuenta la dimensión biopsicosocial de las personas. Y también lo que nos trae este protocolo y esta interpretación de las causales es el concepto del riesgo autopercibido. Para los profesionales de la salud, la dimensión del riesgo suele ser una medida estadística que compara la probabilidad o la posibilidad de que ocurra un evento adverso, pero lo que rescataría mucho, y para nuestros futuros trabajos, es esta valoración del riesgo autopercibido, ¿sí? ¿Qué es lo que la mujer cree, o la persona con capacidad de gestar cree que puede o debe tolerar para sí misma? ¿Qué decirles? Que además de trabajar en esto, ahora tenemos
la implementación de la ley, que obviamente nos reconoce como sujetas de derechos que pueden ejercer este derecho, y rescatando también las banderas que nos unen desde hace más de 50 años, donde hay una necesidad, nace un derecho. Este derecho incluye también el reconocimiento de la autonomía progresiva y nos permite recoger además las más altas expectativas para la salud de las niñas, niños, adolescentes. Sin duda que contar con una ley es un avance enorme, y si contamos con el correspondiente protocolo, que tenemos el honor, el orgullo de anunciar que mañana, en el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, se va a firmar, es un marco ideal para proponer abordajes diferenciales y que tienen que ver con el énfasis en un trato respetuoso, en la escucha activa, en este intercambio que proponemos de escuchar los saberes de las personas y actuar en consecuencia a ellos, garantizar los procedimientos adecuados según los estándares internacionales, marcados no solo por OMS, por IPAS, por FIGO, por todas las mejores agencias, podríamos decir, tanto en los aspectos del aborto medicamentoso como en la práctica, implementación y efectiva de la aspiración manual endouterina, ya no para el tratamiento del aborto incompleto, sino también para dar acceso a la IVE-ILE. También dentro del protocolo enmarcamos el derecho a contar con una información amplia sobre los propios procedimientos. Muy interesante también quiero rescatar justamente que la ley recoge las mejores tradiciones propuestas desde el 2005 o más en el tiempo, que es que no es solo el evento aborto, sino que es el antes, el durante y el después. Por eso es tan importante que recoja estos aspectos y que también no sujetemos a la atención posaborto, sea cual sea su circunstancia, a la objeción de conciencia. Justamente quiero rescatar esto. Y que también en los aspectos del después deja muy claro y marcado y sentido el hecho de que nosotros tenemos también, como parte de nuestras responsabilidades como equipo de salud, ofrecer la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Bueno, dicho esto, quiero contarles justamente qué pasó en este último año, porque realmente, de nuevo, insisto, no partimos de cero. Cuando nosotros queremos pensar cuáles son las acciones que vinculamos al acceso a la ILE en aquel momento y ahora a la IVE-ILE, tenemos que decir que pensamos como estrategia contar con los insumos necesarios, y esto quiere decir contar con misoprostol que esté disponible en los centros de atención. Ya no atado a una solicitud expresa para una persona, y en esto también tiene que ver con el acortamiento de los plazos. Disponer del fármaco en los propios centros de salud es superador de este problema de los plazos. Como dijimos, la mifepristona aún está en etapas de solución que se van a resolver seguramente en el mediano plazo, pero no es inmediato. Por lo tanto, por ahora seguimos garantizando el aborto farmacológico basado en el misoprostol. Para hacer este cálculo de misoprostol, tuvimos que pensar también en una estrategia que al principio se basó justamente en los egresos hospitalarios, hicimos correcciones, relecturas, y también tenemos que decir que podemos sufrir algunos momentos de cierta estrechez, en el sentido de que salir de la clandestinidad necesariamente lleva a lo que parece una curva de aumento en las prestaciones, aunque no sea tal. Recordemos que ya estaba calculado que había muchísimos más abortos e interrupciones que las que realmente se registraban en los sistemas estadísticos de salud. Por otro lado, también pensamos que además de los insumos disponibles y accesibles, necesitamos también generar espacios de encuentro, capacitaciones transversales que se ofrecieron a las 24 jurisdicciones. Ya vamos por la segunda serie de encuentros de actualización,
En el 2020 hicimos la primera serie de encuentros que llegamos a 1037 profesionales de la salud que fueron capacitados en estas perspectivas de calidad de la atención, y en el 2022 llevamos 2062 personas, digamos, profesionales de todos los órdenes de los equipos de salud que participan de los encuentros, que mañana vamos a cerrar con la presentación del protocolo que firmará la ministra en horas de la mañana. Luego de estos encuentros tampoco nos quedamos con esta única estructura, sino que la oferta fue ofrecer lo que llamamos capacitaciones a medida o ad hoc, escuchando las necesidades de cada jurisdicción, nos pidieron algunos repetir o armar capacitaciones en otros aspectos según la necesidad que se registraba en cada jurisdicción. Y así volvimos a recorrer cada una de las provincias con pedidos específicos y momentos específicos. Y por supuesto, bueno, necesito recordar que para poder hacer efectiva la implementación de esta política pública nos hace falta continuar con el aseguramiento de insumos, continuar con la capacitación de los equipos, no solamente para actualizar conocimientos, sino para ampliar los equipos disponibles. Contar además, bueno, que esto también nos resulta fundamental y estamos trabajando fuertemente en esto, con instrumentos apropiados. Esto quiere decir pasar de un formulario de prescripción a un sistema de monitoreo en tiempo real, que creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que esté disponible, y que además nos resulta imprescindible para la toma de decisiones en todos los niveles de trabajo. Pensamos que un sistema de esta naturaleza le permite al equipo en territorio conocer las prestaciones que da y los resultados de esas prestaciones, a la provincia en su totalidad conocer este mapa y este nivel de prestación, y por supuesto a la nación poder ofrecer resultados luego de la implementación. Entonces, nada, para cerrar yo digo esto, quiero decir, no partimos de cero. El desafío es cambiar el paradigma de este modelo prescriptivo a un modelo basado en las decisiones autónomas e informadas de las personas. Y nada más, quedo disponible para el intercambio y las preguntas. Bueno, muchas gracias Analía. Sin duda también un aplauso, mostrando todo el trabajo que hacen, ¿no? Desde la dirección, compañeras que deben estar 24/7, como decimos, ¿no? ¿No? Todo el tiempo, casi sin el descanso. Y en este contexto, ¿no?, tan hostil, que hoy no hemos mencionado al inicio, pero en este contexto tan hostil también por la pandemia, por cómo no estamos, digamos, los datos, los números y la información es cada vez peor. Digamos, en Córdoba en particular estamos teniendo números y infecciones, contagios que no habíamos tenido nunca, el sistema de salud saturado, y en ese contexto también de hostilidad para los equipos de salud. Hoy hay compañeras acá en el Zoom, compañeras de la red de distintos lugares de la provincia, que decimos siempre, ¿no? Estamos trabajando por ese cambio de paradigma, como decís, Analía. Yo creo que hoy conversábamos, ahí la voy a nombrar porque está acá con nosotros también Pate Palero, que es actual directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina. Así que gracias, Pate, por participar. Y hoy conversábamos justamente eso, cómo a las trabajadoras y los trabajadores, pero más a las trabajadoras que conformamos la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, el debate por el derecho al aborto y la práctica en salud, y esta práctica, ¿no?, con empatía, con escucha, con ponernos en el lugar de la persona que viene con esa situación angustiante para resolver un problema, también ha generado que permee estas prácticas de salud por los derechos sexuales y reproductivos desde este otro paradigma, permeen las otras prácticas de salud.
digamos, porque cuando decimos el cambio de paradigma no es solamente para atender derechos sexuales y reproductivos, es para todas las prácticas de salud. Entonces, la importancia de que esto cada vez llegue más, seamos más, ¿no? Interpele cada vez más. Así que, bueno, sin dudas es como forzar un cambio fuerte e importante en el sistema de salud para generar más equidad y generar o disminuir esta asimetría que por ahí Sole decía, enorme que hay entre la relación médico-paciente. Bueno, no ha habido, ahí Valeria, quiero decirles por el chat, ha compartido un informe, el último informe del 0800 que recién mencionamos, que casi todos conocemos, ¿no? El 0800-222-3444 para llamar por situaciones o denuncias o faltas de atenciones o información simplemente sobre salud sexual y reproductiva. Y también compartía la presentación que va a haber mañana, ¿no? Desde el Ministerio, de la firma de la resolución ministerial sobre el protocolo. No sé si alguien quiere comentar algo más de esto. Yo me había pensado alguna pregunta, porque hemos tenido situaciones, acá las compañeras de la red hemos intercambiado en algún momento algunas situaciones de estas complejas que tienen que ver con, porque de hecho hay una organización en Córdoba que intenta permanentemente confundir, ¿no? A los equipos de salud respecto de cómo se debe atender y cómo, y de qué manera se debe, de qué manera se debe atender a una niña menor de 13 años, a una joven entre 14 y 16, digamos, estas diferencias. No sé si Sole o Analía pueden como profundizar un poquito en esto, porque sin dudas hay como ciertos obstáculos para la atención, para garantizar la autonomía de estas niñas y de estas jóvenes adolescentes cuando consultan. Sí, un poco de los aspectos médicos de la atención. Primero, lo que quiero decir es que en esto también se cambia el eje de la discusión y la voz de las niñas tiene que ser escuchada. Y que la propuesta justamente de ofrecer información que sea accesible para ella, para su circunstancia, es súper importante. Compartimos en muchos casos. Lamentablemente, no todos los equipos están dispuestos a entender que las niñas tienen voz y tienen sus propias necesidades. Entonces, también acá es pasar de un modelo donde el médico prescribe, indica, a un modelo en el que estas niñas estén centradas, sean el eje de nuestra atención. Yo no me cabe duda que atender a una niña menor de 13 años embarazada congela, porque supone siempre una situación de arrasamiento y de abuso. Y a esos lugares que intentan, o esas personas o organizaciones que intentan confundir, solamente le podemos demostrar con argumentos de salud pública que se cuadruplica la muerte, el riesgo de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio, las lesiones perineales, las lesiones permanentes, más allá de que esa niña tenga dificultad luego para volver a la escuela y con esto perpetuar el círculo de la pobreza. Y Sole, por ahí vos podés ampliarnos más todavía desde los aspectos legales, porque también hay mucha confusión sobre quiénes firman, los consentimientos, los asentimientos. Esa es otra gran novedad, porque para novedad lo clásico en nuestro país, entonces, se han notificado también con la ley 27610 que estaba vigente la autonomía progresiva. La autonomía progresiva que en realidad no la inventa la 27610, sino que está vigente desde que se modificó el Código Civil en el artículo 26, y desde por lo menos 20 años antes, desde la ética, ya está instalado, desde la bioética, está instalado el concepto antes se hablaba de competencia progresiva, ahora se habla en el mismo sentido de autonomía progresiva.
¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ¿cómo se ha terminado regulando a través del artículo 26 del Código Civil la autonomía progresiva para tratamientos médicos de la siguiente manera? Mayor de 16 años tiene plena capacidad para actos decidir y consentir. ¿Qué quiere decir eso? Decide y consiente. Digo decide porque toma la decisión y consiente porque firma, porque en el imaginario sanitario no se ve el consentimiento informado como un proceso, que es lo que es, y la firma de un documento como una prueba, que no es que hace al proceso ni el proceso depende de eso, pero como se suele malentender eso, por eso digo, mayor de 16 años, plena capacidad, decide y consiente sola. Entre 13 y 16 años se crea una categoría que es la de adolescente. ¿Qué dice el Código Civil? Se presume, yo me estoy remitiendo ahí porque la ley 27610 se remite. ¿Qué dice el artículo 26 sobre adolescentes? Se presume que los adolescentes pueden decidir y consentir actos no invasivos, sin sistema de apoyo. Y por actos no invasivos no debemos interpretar de forma literal la invasividad, sino que la resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de Nación ya lo ha interpretado. Hay un tratamiento es o no es invasivo cuando pone en riesgo la vida. ¿Por qué hago esta aclaración? Si nosotros tomamos el criterio literal de invasividad, no podría un adolescente ir solo a la ginecóloga, pues no le podrían poner un espéculo. Tampoco podría ir solo el dentista. Tampoco podrían vacunarle en la escuela si no está la mamá al lado. Digo, porque cuando queremos ponernos en cuadrados, nos ponemos en cuadrados y eso hay que descartarlo. ¿Qué pasa con los tratamientos? Cuando el tratamiento es invasivo, tiene que decidir, o sea, siempre va a decidir, pero va a necesitar para consentir su firma y la de un sistema de apoyos, que no necesariamente tiene que ser ni los dos progenitores, ni uno puede ser el allegado afectivo, que está en nuestra legislación. A diferencia del tratamiento no invasivo, que en el caso de adolescentes entre 3 y 16 años, deciden y consienten solas. Menor de 13 años, no es que no decide, porque se suele, menor de 12 años, le borramos del mapa y hablamos con la mamá, sea para llevar adelante la gestación o para interrumpirla. No funciona así. Decide, lo que ocurre es que siempre va a tener que consentir, sea invasivo o no, con un sistema de apoyo. ¿Qué es lo que tenemos que entender cuando se nos presentan estas discusiones? Por un lado, no inventó la ley 27610 la autonomía progresiva, o sea que si no le gusta, podría pedir la inconstitucionalidad del código y suerte con ello si la consigue. Sería un laboratorio imposible, me parece. Pero además de eso, siempre invitar a pensar que la progresía del personal de salud se vanagloria con el concepto de autonomía progresiva, en tanto y en cuanto la decisión coincida con las preferencias del profesional de la salud. Hasta ahí nos gusta. Cuando no, bueno, entonces ahí el problema ético o la violación a la autonomía como derecho y la obligación a la autonomía como principio ético, entonces lo tiene el profesional de la salud, ¿no? Hacer hincapié en eso, o sea, el profesional de la salud tiene que respetar la autonomía progresiva porque no es discrecional, no está disponible, no es que si yo quiero, ella es más copada, entonces no exige autorización del juez. No se puede. No, lo que está, está. No sé si fui clara, si a alguien le quedó alguna duda. Después les puedo pasar un trabajito de autonomía progresiva. No, es excelente, pero además también quiero reforzar la idea de que justamente las prácticas de calidad en aborto son seguras, por lo tanto pueden llevarse adelante. Esto es muy importante. Claro, el aborto farmacológico bajo ningún concepto entraría dentro de una práctica invasiva. Me imagino que a eso vamos. Tal cual, a eso voy, aparte, y incluyendo la práctica de la MEU, que tiene un bajísimo riesgo de complicaciones. No así el legrado, que tiene 1000 veces más complicaciones que la MEU. Pero
Digo, Y como estas decía, prácticas de legalidad... Retomo una cosa que marcaba muy bien Analía, ¿no? Todos los riesgos que los profesionales de la salud a veces pasan por alto o naturalizan en la vida de niñas y adolescentes frente a un embarazo, ¿no? Debiéramos empezar a invitar a pensar por qué no se hace firmar un consentimiento para gestar y parir, y empezamos a razonar al revés y desnaturalizamos el embarazo a niña, que parece que no sabemos los efectos que tiene en la salud, pero yo creo que si lo saben, que se los olvidan al día siguiente que rinden por ahí ginecología y obstetricia, pero que lo saben y están disponibles, y hay evidencia científica para tirar al techo, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, clarísimo. Mira, ahí voy a leer un comentario que me parece que va en esta línea sobre el consentimiento, ¿no? Cómo no lo usamos para todo. Dice, es súper interesante pensar el uso, dice Jessica Basavilbaso, es súper interesante pensar el uso del consentimiento a los fines de la calidad vincular terapéutica y de, por supuesto, información con la consecuente construcción de la confianza y el proceso de construcción de la información. Digamos que el consentimiento no es un papelito a cumplimentar, ¿no? Sino es que tiene... así nace la idea de consentimiento informado, de la que hablamos desde hace relativamente poco, de forma mucho más masiva, porque entró en el Código Civil. La idea de consentimiento informado viene instalada, como digo, desde hace muchos años del campo de la bioética, y viene instalada precisamente como un proceso que la justificación moral que tiene es que la información circule. ¿Por qué? Porque autonomía sin información es imposible. Lo que ocurre es que como razonamos de forma defensiva la salud y el ejercicio de las obligaciones sanitarias, tomamos el consentimiento como un acto médico burocrático, y en realidad la firma del consentimiento es al último, se tiene que dar cuando ya... y de hecho, a ver, si nos vamos a poner en legalistas, por el artículo 7 de la ley 26.529, el consentimiento frente a una práctica que no es quirúrgica se puede dar verbal, y eso se registra en la historia clínica y hasta la vista baby. Nada de, digo, si uno hace bien esos registros, ese consentimiento es así, pasa que se ha convertido un proceso que ha estado pensado y diseñado para proteger y fortalecer la autonomía, se lo trastoca y se lo convierte en un acto burocrático en contra a veces de los pacientes. Entonces, no hay quien firme, no hay quien el allega, ¿no? Sí, en Córdoba tenemos una ley que se modificó de ligadura tubaria, en donde el consentimiento es firmado por 3 profesionales. Bueno, en Córdoba tenemos algunos antecedentes, ¿no? En la de ligadura tubaria, digo, tenemos antecedentes de avance en que este papelito, digamos, burocrático, como decís, se transforme en un obstáculo y una traba. Sí, sí. No sé si alguna, bueno, siempre, muy claro. Esto va a quedar grabado, ya lo mencionamos hace un ratito, esto queda grabado en el Facebook de la Casa Patria, entonces la que no alcanzó a tomar nota de todo lo que dijeron las panelistas puede volver a verlo para repasarlo también. A ver, vamos a ver ahí. Ah, bueno, es un mensaje largo. Lo voy a leer. La idea es que más o menos terminemos 19:30, o sea, o un poquito antes, en realidad, 19:20, 19:30. Es Sandra Picardo, es una compañera de Río Ceballos, de las Sierras Chicas. Dice, en el caso de las localidades de Sierras Chicas, se planteó una situación con una mujer víctima de violencia de género que solicitó una IVE en la semana 5 en el Hospital Regional Urrutia, siendo atendida por una doctora supuestamente amigable, la cual le demoró la entrega del misoprostol hasta la semana 11, resultando un aborto incompleto, por lo cual se le realizó un degrado sin anestesia. La mujer realizó la denuncia al 0800, desde donde fue atendida su denuncia, aunque no sabemos qué curso se le dio a la institución. En las organizaciones socorristas se planteó la duda sobre cómo actuar para evitar que los médicos del hospital, por temor, se presenten todos como objetores. Por otra parte, los médicos argumentan la falta de capacitación de cómo llevar adelante las consejerías
y las prácticas de AMEO. Sí, la primera parte puedo contestar. Cuando nos llegan las situaciones al 0800, sobre todo esto es violencia, una denuncia grave por violencia, intervenimos en forma directa con el hospital y con la provincia. Si te dejan los datos podemos ver, digamos, cuál fue la actuación para este caso en particular. No sé si Ana está por ahí, si querés complementarlo. Se envió, yo creo que tenemos, nosotros en general los mandamos a la institución, estos actuados administrativos, por decirlo de alguna manera, a la institución y de derecho y a la administrativo, provincia, ¿no? de derecho administrativo, tal cual. Porque disculpame una cosa, lo que genera eso también, por lo menos en el sistema público, es primero que se corta la impunidad, tienen que rendir cuentas, le deja un antecedente, tienen en lo que es la carrera pública, va generando como decía, un antecedente, y si además después se suman denuncias de otras características, se va acumulando, digamos, elementos para poder sancionar esta práctica, y también en general pedimos reparación a la institución. Sí, perdón, Analía. No, esto, y por otro lado quiero decirles que además de estos eventos que estamos llevando adelante, hay un repositorio donde están grabados estas capacitaciones, digo porque si alguna persona dice que no está capacitada, a lo mejor no puede participar de los encuentros, en las propuestas, por horario, por lo que fuera. También tenemos otras capacitaciones que sí están grabadas y disponibles. O sea, no es solamente el momento en vivo, por decirlo así, de los encuentros, sino que además están las grabaciones de los encuentros a los que pueden acceder. Y después con gusto, si querés, Anita, les paso. Los de este año todavía no están editados, los del año pasado están editados y subidos. Y también me parece que está bueno pensar en términos de responsabilidad profesional, que mantenerse actualizado dentro del campo de la medicina, dentro del campo de la salud en el que yo ejerza, es parte de mis obligaciones como profesional. Fíjense si alguien va a decir, yo no suturo porque no sé suturar, va a durar, no quiero, o sea, no va a durar ni 5 minutos en ninguna guardia, de la misma forma que si alguien se presenta y dice, en el día de no sé colocar un espéculo, y lo van a sacar corriendo. Me parece a mí que hay que empezar a mostrar cómo apelar a la ignorancia acerca de prestaciones médicas que son lícitas desde hace 100 años, porque, ojo compañeras, que una víctima de violencia no necesita una interrupción voluntaria del embarazo ni necesita 14 semanas. Una víctima de violencia tiene afectada su salud integral por ser víctima de violencia, y eso ya ha estado considerado por la justicia. Yo les puedo pasar también una publicación sobre ese tema. Siempre que hay violencia va a haber afectación de la salud. ¿Por qué? Porque, e incluso puede haber afectación del consentimiento, y va a haber no solamente una causal violación, sino una causal salud. O sea, digo para que empecemos a poner las cosas en su lugar, porque a veces los profesionales de la salud que no acuerdan moralmente con el derecho a decidir, tienen como una ignorancia o una amnesia selectiva acerca de algunos puntos de la currícula, y eso está bueno como refrescárselos, ¿no? Invitarlo a pensar, ¿no? La dignidad de la vida humana no le pertenece solo a la vida intrauterina, la dignidad de la vida humana le pertenece a la paciente. ¿Quién es tu paciente? La que te paga los honorarios. O sea, bueno, qué sé yo, invitar a pensar como cositas también. Sí, una compañera que se llama Sandra Picardo está comentando que las capacitaciones son buenas, pero que están alejadas de las prácticas médicas reales. Y yo solo quiero comentarles que como para presentarme les conté que trabajo en un hospital público, y las personas que estamos participando en el grupo de trabajo de acceso a la IVE-ILE, ustedes saben que somos 3 tocoginecólogos, además de incontables abogados, trabajadores sociales, sociólogos, somos los 3, somos prestadores del subsector público, también de los consultorios privados. O sea, lo que presentamos no es solo el capital
intelectual garantizado por las mejores guías de práctica clínica, sino también de nuestro cotidiano, lo que vivimos a diario en el hospital, en un hospital público, y también en el consultorio privado. O sea, a lo mejor suenan ideales, pero son la práctica que llevamos a diario todos los días. No es por mandarnos la parte, es que lo hacemos. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Bueno, muy bien, así es, sin duda. Y yo también creo que esto que dice Sole, la amnesia selectiva, ¿no? Esa palabra usaste, porque la verdad que estaba leyendo los mensajes, como en realidad a veces ni siquiera se trata de capacitaciones, ¿no? Hay que interpelar desde otro lugar, hay que, ¿no? Pero bueno, ahí están comentando en el chat que si se pueden pedir las capacitaciones, creo que Analía comentabas que se pueden volver a ver porque están... Están disponibles. Sí, yo después te prometo que no lo tengo acá a mano, pero te mando el vínculo. De nuevo, con las del año pasado, las de este año, con el marco de la ley 27610, todavía no las terminamos, por lo tanto, el proceso de edición nos va a llevar un poquito más. Así que en eso, bueno. un poquito de paciencia. Bueno, sí, porque lo que sentimos también, por lo menos en Córdoba, y hay una compañera de La Rioja también que agradece mucho esta actividad, es que las capacitaciones que se han dado desde el Ministerio de Salud de Córdoba no contemplan la integralidad en la práctica, ¿no? En la atención. Hay como, o sea, ha sido como una breve introducción a lo que hay que hacer sin avanzar en los detalles de la calidad de la atención, de lo que estamos hablando justamente ahora, que está absolutamente ligado a cómo una mujer transita, vive, siente esta decisión y este acompañamiento desde el servicio de salud, ¿no? No solamente es saber cómo hacer una MEU, quiero decir, o cómo usar la medicación del misoprostol, sino que tiene que ver con otros aspectos. Sí, totalmente. No he podido leer todo, pero bueno, ahí hay compañeras de Villa del Dique, de Río Cuarto. La red en Córdoba ha crecido muchísimo, se ha fortalecido muchísimo también. Así que también estamos muy orgullosas de eso. Voy a tratar... Bueno, después había un mensaje anterior que hablaba de lo que resaltaba lo que vos decías, Analia, sobre cómo trabajar sobre el riesgo autopercibido, no sobre el riesgo corporal, sino todos estos aspectos psicosocioculturales. Dejé, Anita, el mail de la Dirección Nacional, saludsexual@msal.gov.ar en el chat, por el tema de que si requieren materiales o capacitaciones, lo mandan y ya nos queda registrado para cuando las tengamos listas se las enviamos. Nosotros le vamos a mandar a Ana para que pueda difundir con ustedes también. En 10 días aproximadamente vamos a tener un material de toda una serie que hicimos sobre prevención y detección temprana del abuso sexual y el embarazo forzado, que son pequeños videos para abordar desde salud, educación, el sistema de protección, pero para hacer capacitaciones como disparadores, junto con un material sobre consejerías a niñas víctimas de abuso, elaborado por colegas que atienden, o sea, que hacen clínica con las niñas. Entonces, es un material bastante dialogado, digamos, ¿no? Y muy cercano a la práctica, y bueno, lo compartimos y también estamos disponibles para generar un intercambio en ese tema o en el que ustedes consideren, Ana y compañeras. Bueno, hay varios mensajes en relación a las capacitaciones. Ahí está La Vida Kenia. Kenia es una de las que ha impulsado un poco el servicio de atención de aborto en Jesús María. Nosotras tenemos en Córdoba el corredor norte, el corredor de la Ruta 9 Norte, que es desprovisto de servicios de atención, no solo de aborto, sino de salud sexual, y bueno, ahí la veo a Kenia. Ella, aparte, ha desarrollado capacitaciones y demás, ha sido una gran referente en la zona, pero no quiero dejar de todas las compañeras del departamento de Colón, de varios lugares.
Bueno, agradecen la actividad, muchas gracias Valeria por el compromiso de ese equipo, desde hace tanto tiempo, al pie de cañón, la PATE. Todas. Después también estaban pidiendo actualizar, me parece que información, que es lo que un poco va a salir mañana, ¿no? El protocolo para la atención de IBE. No sé si Valeria vos querés contar, y eso, porque no contamos los equipos. Hace poquito contamos con las notas técnicas. Las Sacamos notas dos notas técnicas orientativas, una sobre aspectos legales y otra sobre aspectos médicos, clínicos. Ahora, mañana la gran noticia es que la ministra de Salud a las 9 de la mañana, yo ahí les compartí el link de YouTube, que es el canal del Ministerio de Salud, lo pueden seguir, va a presentar la nueva actualización del protocolo 2021, va a estar Vilma Ibarra, va a estar la ministra de Géneros y Diversidad, yo voy a hacer una breve presentación de los principales aspectos del protocolo, y después también va a decir unas palabras la ministra de Entre Ríos, Estela Díaz y Marta Lanís, así que una colega y compañera muy querida también, y además van a estar presentes desde las compañeras que trabajaron desde el primer protocolo y todos los equipos que colaboraron, las coordinadoras del programa de salud sexual y reproductiva, no sé, ahí la veo sola, ahí me comuniqué con Adri Álvarez que va a estar, Paula Ferro, bueno, muy lindo eso, porque realmente el protocolo mañana, y voy a tratar de transmitirlo, es el resultado también de una historia colectiva muy, muy, muy concreta, que se materializa también el protocolo a nivel de nación, porque también sabemos que la historia de la salud sexual y reproductiva en la Argentina se construyó a partir también de las provincias, de la sociedad civil. El Estado Nacional llegó un poco tarde. Ahora con la ley y con el protocolo nos estamos poniendo un poco a tono, pero lo cierto es que, bueno, esa historia, más desde el Ministerio de Salud Nacional, tiene nombre y apellido también. Muchas colegas, bueno, Paola Vergallo también, son muchas, son más de 100. Y después van a estar las compañeras de las provincias, todo el consejo asesor, las compañeras de las redes, de socorristas, redes de profesionales, Dolo, ahí te veo, ahí te voy a mandar el link también, porque me estoy dando cuenta que no te lo mandé, 1000 disculpas. Ya, bueno. Así que bueno, es otro punto de partida, como decimos, es un paso más, y bueno, ahí nosotros tenemos con ustedes y con todos los equipos, pero de la gestión, como decía, el gran desafío de ir ampliando los equipos para brindar más prestaciones y sumar obras sociales y prepagas, porque están en este baile también. Y con la ley tienen muchísimo con tanta facilidad, así que ahí también tenemos un campo fértil para trabajar. Así que, bueno, un placer, nos hace muy bien, no sé, siempre hablamos con Analía que estas reuniones, estas conversaciones con compañeras de todo el país, que nos dio la posibilidad, la pandemia, de estar tan cerca también, a pesar de los problemas que nos ha traído, nos hacen bien para la gestión, para pensar, para estar cerca de las realidades, para poder escuchar también, no perder ese ejercicio de escuchar y poder trabajar también en lo singular de los lugares y de las temáticas. Así que nosotros estamos muy agradecidas también de que nos den esta posibilidad de conversar y de intercambiar con ustedes. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y acá me escriben, pues yo no alcanzo a ver el vivo del Facebook, pero que también desde San Martín de los Andes, así que sin duda, viste que la virtualidad es lo que decís, Valeria, te permite que se conecten compañeras de distintos lugares. Y Marta Susana André, que es una ginecóloga también muy comprometida de La Granja, que está orgullosísima de esta gestión y de esto que están haciendo, así dice. Bueno, vamos a ir cerrando. La Dolo se está como abanicando con el abanico que hicimos el año pasado, como verán, que no todas es como exclusivo.
Bueno, también muchos saludos y agradecimientos. No sé si alguna quiere decir algo para ya cerrar de las disertantes. Y bueno, y esperamos poder encontrarnos en otra actividad. Pensamos hacer algo muy específico para Córdoba, pensando un poco en algunas leyes que en Córdoba han tenido como ciertas restricciones que nos traen un trago muy amargo, digamos. Entonces ahí vamos a profundizar un poquito más, nada, lo que muchos conservadurismos han hecho en las prácticas de salud en Córdoba, ¿no? Que sin embargo tenemos una red enorme, los abortos en Córdoba se hacen en un montón de hospitales, en un montón de centros de salud, así que no vamos a detenernos en eso, sino en nosotras. Si quieren decir algo. Muchísimas gracias. Es un placer y nada, también estamos para acompañar. Esta es la idea, caminar juntas y seguir construyendo. De verdad que además yo agradezco muchísimo la confianza de las compañeras que nos llaman y que nos preguntan y que nos convocan, y sinceramente creo que es lo más estimulante para mí personalmente es la libertad que nos da esta confianza mutua. Las compañeras que saben que ponemos todo lo que se puede y un poquito más, y bueno, nada, y gracias a Valeria por convocarnos a todas a trabajar. Así que, solamente agradecimiento. Yo también, muchas gracias. Y bueno, y hay que festejar mañana, que es ley, eso hay que hacer, a festejar, a tomarse una cerveza, por favor, ya es hora. Claro, ya es hora. No podemos hacerlo en la virtualidad, pero en un ratito cada una, un vinito, una cerveza para hacer la previa del 28. Que no es poco lo que hemos logrado todas. Del 28 con ley, de los 28M con ley. Con ley, 16 años de campaña nacional, 6 años de red de profesionales. Bueno, y ahí me pasan varios saludos de compañeras de distintos lugares de... Ah, y la Elena Meyer de Jujuy también está conectada, que la conocemos, una activista. Eliana López, la Susi de Micheli, que es de Río Tercero. Analia Ferrero también, que es del polo, trabaja en el polo de la mujer acá en Córdoba. Bueno, por todos lados, muchos saludos. Muchas gracias, compañeras. Para nosotras, y desde la Casa Patria, generar estas actividades y estos espacios de confianza para hablar, para informar, para capacitarnos son fundamentales. Así que en esta trinchera de Córdoba, como dijo la Gaby recién, vamos a seguir generando espacios saludables de encuentro y de capacitación. Así que muchísimas gracias.